Lenguaje y literatura, octavo grado. Unidad 2. Guía número 5. La poesía. Métrica. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Te recuerdo que en este mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía. Exactamente el 21 de marzo. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 40 a la 41. Recuerda trabajar a lápiz. Hagamos un breve repaso del tema de esta semana. ¿Qué es la poesía? La poesía es un género literario mediante el cual el ser humano es capaz de expresar de forma escrita sus sentimientos, emociones y reflexiones. Generalmente la poesía habla sobre la belleza, el amor, la vida y la muerte. Los elementos de la poesía son el verso, la estrofa, el ritmo y la rima y las repeticiones. Agradecemos a Profe Recursos por estos hermosos recursos. Partes del poema. Las partes que componen un poema son el verso, la estrofa, la rima y la métrica. El verso es la unidad poética que conforma un renglón. Expresa emociones, pensamientos o imágenes. Varía en longitud y ritmo, esencial para la estructura poética. Recuerda, el verso es la línea o frase en que está construido el poema. La estrofa es el grupo de versos que forman una unidad temática. Organiza y da ritmo al poema aportando cohesión. Define su estructura y estilo. Es decir, que son las partes en que se divide el poema. El grupo de versos se llama estrofa. La rima es la repetición de sonidos al final de los versos. Añade musicalidad y coherencia al poema. Puede ser rima consonante o asonante, aportando diversidad estilística. Recuerda que la rima se origina en la última palabra de cada verso. La métrica es un patrón rítmico y estructural del poema. Se determina por el número de sílabas en que se construye un verso y su distribución. Contribuye a la musicalidad y también a la armonía del poema. Nuevamente, gracias por estos materiales a Profere Recursos. Página 40. Anticipación. Actividad número 1. Leemos los siguientes textos. Texto número 1. Todo en la tierra se encrespó. La zarza clavó y el hilo verde mordía el pétalo, cayó cayendo hasta que única flor fue la caída. El agua es diferente. No tiene dirección sino hermosura. Corre por cada sueño de color. Toma lecciones claras de la piedra y en esos menesteres elabora los deberes intactos de la espuma. Pablo Neruda. Aquí podemos ver el significado de encrespar. Significa erizar el pelo, el plumaje, etc. O por alguna impresión fuerte como el miedo, cuando dice que la tierra se encrespó. Menesteres se refiere a oficios o cosas que uno hace. Texto número 2. Agua. 1. F. Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y constituye el componente más abundante de la superficie terrestre, y el mayoritario de todos los organismos vivos. Su fórmula es H2O. Real Academia Española. Ahora respondamos en nuestro libro de texto. Literal A. ¿Cuál texto está escrito en verso? Encerramos en un óvalo la acción correcta. ¿Cuál estaba escrito en verso? Correcto, el texto número 1. Literal B.
Explicamos con nuestras palabras cuáles son las características del agua según cada texto. En el primer texto hablaba de que no tiene dirección, sino hermosura, porque al ser líquida toma la forma del recipiente que la contiene. Característica que se dijo en el texto 2, que es líquida y no tiene forma. Literal C. Ambos textos utilizan el mismo tipo de lenguaje. ¿Qué dices tú? Correcto. No, porque el texto 1 usa el verso y la rima, y en el texto 2 el lenguaje es más culto y serio, porque se trata de una definición. Continuamos. Página 40. Construcción. La poesía métrica. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El texto poético es una creación literaria que está escrita en verso o en prosa. Expresa sentimientos, emociones o pensamientos utilizando un lenguaje figurado. ¿Sabes qué es el verso y qué es la prosa? La prosa es la forma natural en que se utiliza el lenguaje, ya sea oral o escrito, para expresar nuestras ideas. Se caracteriza por no estar sujeta a recursos tales como la medida o la rima. En cambio, el verso son líneas que forman el poema. Su lenguaje está constituido por palabras sujetas a medida, ritmo y rima. Suelen estar formados por un número determinado de sílabas. Muy bien, continuamos. Su estructura está constituida por versos y estrofas que pueden ser de diferente extensión. El verso es cada una de las líneas del texto de los poemas, mientras que la estrofa es el conjunto de versos que tiene un sentido completo. Los versos se pueden medir. Cuando hablamos de la medida de los versos, hacemos referencia a la métrica. ¿Qué es la métrica entonces? Es cuando hablamos de la medida de los versos. ¿Cómo se miden los versos? Lo vamos a ver a continuación. La métrica se encarga del estudio de la forma del texto poético, es decir, del análisis de la medida del verso, sus clases y de las distintas combinaciones. Para identificar la medida o métrica de un verso, se cuentan las sílabas gramaticales y las sílabas métricas. Las sílabas están formadas por una serie de fonemas que se pronuncian en una sola emisión de voz. ¿Sabes qué es un fonema? Es el sonido que emite una letra. ¿Recuerdas cuando empezaste a leer? Te decían, esta se pronuncia y con la A se hace ma. M-A, ma. M-A, ma. Se lee mamá. Veamos los siguientes ejemplos. Mar es una palabra monosílaba porque solo tiene una sílaba. M-A y R forman esa sílaba, mar. Recuerda que una sílaba está constituida por una consonante y una vocal. Y una vocal por sí sola puede formar una sílaba. Veamos la siguiente palabra. Luna es bisílaba porque consta de dos sílabas. Luna. Palabra es trisílaba porque consta o está formada por tres sílabas. Palabra. ¿Sabías que la palabra métrica tiene raíces griegas y hace referencia a la medición de algo? En estos ejemplos se ha hecho una separación de las palabras atendiendo a las sílabas gramaticales. Las sílabas gramaticales obedecen a ciertas reglas ortográficas para separarse, que las vamos a ver más adelante. Ahora repasemos las características del verso. Decíamos la métrica. Es la medida de los versos y que han dado lugar a diferentes sistemas de versificación mediante el cómputo de las sílabas, la acentuación, las pausas y la rima. Veamos este ejemplo de métrica. Cuando contamos
cada sílaba de los versos. Al final escribimos el total de sílabas de cada uno de los versos, no de la estrofa, sino cada una de las líneas que componen la estrofa son los versos. Entonces se cuentan las sílabas de cada verso. Si observas en esta imagen, todos los versos están dando un total de 8 sílabas cada uno. A eso se le llama el cómputo silábico, que es el número de sílabas métricas que poseen los versos. Además, los versos, según su número de sílabas, se clasifican en versos de arte menor, que son los que llevan de 2 a 8 sílabas, y versos de arte mayor, que son los de 9 sílabas en adelante. Cuando los versos no llevan un número parejo de sílabas, se dice que es un verso libre, y a eso se le conoce como versolibrismo. Además, tenemos que tomar en cuenta cuando contamos las sílabas el uso de las vocales. Recuerda que hay vocales abiertas porque se abre más la boca al pronunciarlas. Repite conmigo: A, E, O. Si observaste, abriste más la boca. Por eso son vocales abiertas. Las vocales cerradas son las que llevan menos abertura en la boca y son la I y la U. A la unión de esas vocales en una palabra se les llama dictongos, si son vocales abiertas y cerradas, o ambas cerradas. Y se le llama hiato si todas las vocales que van en una misma palabra son abiertas o están tildadas siendo cerradas, lo que las hace abiertas. Veamos los ejemplos de dictongo: ciudad, reino, abuelo. Y en hiato tenemos teatro, baúl, sandía. De esa forma se separan las sílabas cuando hay vocales, respetando las normas del dictongo y el hiato. Ahora separemos en sílabas gramaticales los siguientes versos de Federico García Lorca. Recuerda, las sílabas gramaticales obedecen a normas ortográficas, como las que acabamos de ver, del dictongo y el hiato. Separemos las sílabas. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. ¿Observas? Ahí tenemos un dictongo. ¿En quién? Por lo tanto, la sílaba debe ser unida. Contemos cuántas sílabas obtuvimos. Un total de 8 sílabas. Vamos a la siguiente. Verde viento, verdes ramas. Verde, viento, verdes ramas. Tenemos nuevamente otro dictongo. Por lo tanto, se mantiene unida esa sílaba, dándonos un total de 8 sílabas. Veamos el siguiente verso. El barco sobre la mar. El barco sobre la mar. ¿Cuántas sílabas sumaron? 7 sílabas. Veamos el último. El caballo en la montaña. El caballo en la montaña. ¿Cuántas sílabas sumaron? Un total de 9 sílabas. Ahora bien, para comprender la diferencia entre las sílabas gramaticales y las sílabas métricas, es necesario conocer las licencias poéticas. Las licencias poéticas es una normativa que se seguía en la antigüedad para la construcción de poemas.
Es decir, que los poetas construían sus poemas bajo estrictas normas de escritura que establecían a la métrica clásica. Página 41. Licencias poéticas. Las licencias poéticas son recursos que tiene el poeta para ajustar sus versos a una medida específica, ya sea para aumentar o disminuir el número de sílabas de los versos. A continuación conoceremos estas licencias. Aquí tenemos la definición de hiato y dictongo. Hiato es la separación de dos vocales abiertas seguidas a la separación de una vocal abierta y una cerrada que se pronuncian en distintas sílabas. Recuerda que el hiato es la combinación de vocales abiertas o vocal abierta cerrada, siempre y cuando la cerrada lleve tilde. El dictongo es la unión de dos vocales, una cerrada y una abierta, o viceversa, que pertenecen a una misma sílaba. Ya lo habíamos visto en la palabra viento. Veamos ahora las licencias poéticas. Sinalefa. Sinalefa. Se produce cuando se unen en una sílaba dos vocales continuas que pertenecen a distintas palabras en el mismo verso. Esta licencia disminuye el número de versos, es decir, el número de sílabas en el verso, y se puede aplicar aunque la segunda palabra comience con H o con Y, o esté presente la conjunción Y, correcto. Veamos el ejemplo. El verso es el caballo en la montaña. En sílabas gramaticales obtuvimos 9. Si aplicamos la sinalefa, al final de la palabra caballo, existe la vocal en la montaña. Entonces, esta sinalefa nos dice que podemos unir la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente, siempre y cuando estén en el mismo verso, y sirve para disminuir el número de sílabas. Entonces, gramaticalmente teníamos 9 y aplicando la licencia poética, el total de sílabas métricas cambia a 8. ¿Entiendes cómo funciona la sinalefa? Bien, continuamos. Ahora veamos la licencia del hiato. Se produce cuando dos vocales consecutivas que deberían formar una sinalefa no se unen, sobre todo cuando una de ellas está acentuada. Esta licencia se utiliza para aumentar el número de sílabas cuando es necesario. Significa que el autor puede aplicar o no las licencias poéticas si tiene la necesidad de que sus versos cuadren en el total de sílabas métricas. Veamos el ejemplo. Verso: mi alma vuela libre. Aplicamos la sinalefa y quedan con mi a unida, una sola sílaba, lo que al contar nos da un total de 6 sílabas métricas. Acá le han puesto sílabas gramaticales, pero si estamos utilizando una licencia poética, no son sílabas gramaticales, sino sílabas métricas, porque se ha utilizado la sinalefa. Ahora, si aplicamos el hiato, que es otra licencia, en lugar de la sinalefa, aumentamos el número de sílabas. Mi alma nos da un total ahora de 7 sílabas. Veamos ahora la diéresis. Diéresis es la disolución de un dictongo, es decir, dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba formarán dos para aumentar una sílaba al verso. Se marca con una diéresis, es decir, los dos puntitos que se colocan en la U.
Y estos dos puntitos se colocarán en la vocal débil del diptongo que se está disolviendo. Veamos el ejemplo. El verso es, con un manso ruido. En sílabas gramaticales, con un manso ruido. Según la gramática, aplicando el diptongo, rui debe ser una sola sílaba. Por lo tanto, nos dan 6 sílabas gramaticales. Pero si aplicamos la licencia poética de la diéresis, nos permite separar ese diptongo. Pero el poeta debe marcar que se separa ubicando los dos puntitos en la U. Ahora, el total son 7 sílabas métricas. Veamos la sinéresis. Es el proceso contrario a la diéresis, ya que se produce cuando se unen en una sílaba dos vocales fuertes, que normalmente se pronuncian de forma separada. Es decir, es la disolución de un hiato. Y esta licencia reduce el número de sílabas. Veamos el ejemplo. El balanceo de tu cabello. En sílabas gramaticales, balanceo termina en dos vocales abiertas. Por lo tanto, estas deben separarse, según la norma gramatical, dando un total de 10 sílabas gramaticales. Sin embargo, cuando aplicamos la diéresis, podemos unir esas dos vocales, como si fuera una sinalefa. Pero ojo, son vocales abiertas. Por lo tanto, lo que se aplica es la diéresis, dándonos un total ahora de 9 sílabas métricas. ¿Te ha quedado claro el uso de las licencias poéticas? Practica ejemplos en casa para que no se te olvide. Ahora practiquemos contando las sílabas métricas del poema de Pablo Neruda, que está en la etapa de anticipación. El texto número 1, ¿te acuerdas? Contemos las sílabas métricas de esta forma. Utiliza un lápiz. Todo en, unimos todo en una sola sílaba porque hay una sinalefa. La tierra, fíjate bien, tie forma un diptongo. No lo vamos a separar. Sen, te encontramos otra sinalefa. Crespo, la zarza. Contamos el número de sílabas y escribimos el número al final del verso. Nos dio un total de 11 sílabas. Vamos con la siguiente. La boel. Fíjate bien, aquí hemos hecho una sinalefa uniendo O con Y con E, porque todas son vocales. La Y suena como I. Y lo verde. ¿Cuántas sílabas nos dieron? 6 sílabas. Continúa contando las sílabas en tu libro y tienes que ir aplicando las licencias poéticas. Por ejemplo, en el tercer verso tenemos mordía, 3 sílabas. El pétalo cayó cayendo. Un total de 11 sílabas. Siguiente. Hasta que única flor fue la caída. 11 sílabas. El agua, ahí va unida. Diferente. Total, 6 sílabas. No tiene dirección. Sino noer, mosura. Total, 11 sílabas. Corre por cada sueño de color. Total, nos dieron 10 sílabas. Pero le vamos a sumar una porque color es una palabra aguda.
En total nos dan 11 sílabas. Ya vamos a ver por qué la palabra aguda tiene tanta importancia también en los versos. Toma lecciones claras. Un total de 11 sílabas, porque hay que agregar de la piedra. Es una sola sílaba, aunque esta vez la han puesto separada, pero si vamos al poema original, están unidas. Y en es una sola sílaba. Esos menesteres elabora. 11 sílabas. Los deberes intactos de la espuma. 11 sílabas nuevamente. Perfecto. Recuerda subrayar todas las sílabas en tu libro. Continuamos. Página 42. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Ley del acento final. Cuando contamos las sílabas de los versos, también debemos prestarle atención a la acentuación de la última palabra del verso, porque de su acento dependerá su número de sílabas. Para ello, es necesario que tengamos presente la diferencia entre las palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas. Es importante destacar que la ley del acento final se debe aplicar en todos los versos antes de aplicar las licencias poéticas. Por ejemplo, si el verso termina en una palabra aguda, se le agrega una sílaba, como hicimos en el ejercicio anterior. Recuerdas que salían 10 sílabas, pero la palabra color es aguda. Por lo tanto, le agregamos una sílaba. Si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba en el conteo métrico. Es decir, si la palabra al final del verso es esdrújula, debemos omitir una sílaba. Ahora, si el verso termina en una palabra grave o llana, no se le agrega ni se le disminuye nada, ninguna sílaba, es decir, se va a dejar tal cual. Recordemos que son las palabras agudas. Son aquellas que tienen el acento en la última sílaba y se tildan al terminar en ns o vocal. ¿Qué son las palabras graves? Son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en ns o vocal. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba y se tildan todas. Ahora analicemos los siguientes versos de Juan Ramón Jiménez. Literal A. Separamos las sílabas gramaticales. Recuerda, las sílabas gramaticales no llevan licencias poéticas, sino que obedecen a las normas de ortografía. Veamos el primer verso, como en el ala de El infinito vuelo. Como en el ala el infinito vuelo. Nos dio un total de 13 sílabas. ¿Cuál en la flor está la esencia errante? ¿Cuál en la flor esté la esencia errante? Nos dio un total de 13 sílabas. Lo mismo que en la llama el caminante. Lo mismo que en la llama el caminante. Un total de 13 sílabas. Fulgor y en el azul el solo cielo. Fulgor y en el azul el solo cielo. Nos dio un total de 12 sílabas. Recuerda, hay varios dictongos los cuales no podemos separar de acuerdo a las normas ortográficas. Por ejemplo, en la palabra vuelo, cual, esencia y cielo. Literal B.
Ahora separemos las sílabas métricas aplicando la ley del acento final y las licencias poéticas que correspondan. Ahora sí, aplicamos todo lo que hemos aprendido. Veamos el primer verso. Como en el ala infinito vuelo. Como en el ala el infinito vuelo. Como en el ala el infinito vuelo. Si te fijas, hemos unido vocal final con vocal inicial de la palabra. Por lo tanto, hemos utilizado una sinalefa y ha reducido el número de sílabas a 11. Acuérdate que la sinalefa reduce. Veamos el siguiente. ¿Cuál en la flor está la esencia errante? ¿Cuál en la flor está la esencia errante? Igual, hemos empleado la sinalefa y nos ha dado un total de 11 sílabas. Veamos el siguiente. Lo mismo que en la llama el caminante. Lo mismo que en la llama el caminante. Hemos empleado siempre la sinalefa, que nos ha dado un total de 11 sílabas. Veamos la siguiente. Fulgor, y en el azul el solo cielo. Fulgor, y en el azul el solo cielo. Igualmente hemos empleado la sinalefa, lo que nos ha dado un total de 11 sílabas. Si te fijas, todas las sílabas han cuadrado en el número de total. Y eso es lo que hace la métrica, que los poemas tengan siempre el mismo número de sílabas. Literal C. Respondemos de forma oral. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las sílabas gramaticales y las sílabas métricas? ¿Podrías decirlo entonces? Muy bien. Las sílabas métricas dependen de las licencias métricas para contarse y las sílabas gramaticales de las normas ortográficas. Esa es la diferencia. Continuamos. Página 43. Los versos de arte menor y mayor. Actividad número 4. Hay diversos tipos de versos según su extensión, de acuerdo con su número de sílabas métricas. Los versos se clasifican en versos de arte menor y versos de arte mayor. Los versos de arte menor son aquellos que van desde 2 sílabas hasta 8 sílabas. Y aquí están sus nombres. ¿Cómo se llaman? Si tienen 2 sílabas son bisílabos. Trisílabos si tienen 3. Tetrasílabos si tienen 4. Pentasílabos si tienen 5. Hexasílabos si tienen 6. Hectasílabos si tienen 7. Y octosílabos si tienen 8. Recuerda, hasta 8 sílabas son versos de arte menor. Los versos de arte mayor van de 9 sílabas en adelante y se llaman de la siguiente forma. Eneasílabos los de 9 sílabas. Decasílabos los de 10. Endecasílabos los de 11. Dodecasílabos los de 12. Tridecasílabos los de 13. Y alejandrinos los 14. Alejandrinos de 14 versos. Se le llama así por un poeta llamado Alejandro. Bueno, en realidad se llamaba Gonzalo de Berceo, pero su poema más famoso era Alejandro y estaba escrito en versos de 14 sílabas. Por eso le quedó el nombre a los versos de 14 sílabas alejandrinos. ¿Sabías que no hay versos monosílabos? Es decir, versos de una sílaba, ya que toda palabra de una sílaba es aguda. Por lo tanto, según la ley del acento final,
A toda palabra aguda se le agrega una sílaba en el conteo métrico. Por lo tanto, queda de 2. Los versos de 15 sílabas o más son poco comunes porque son muy largos. Hablemos ahora de la rima. La rima puede ser consonante o asonante. Consonante es cuando todas las letras de la última sílaba coinciden, tanto vocales como consonantes. Veamos el ejemplo. Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. Ya no me tires otro, que me hiciste un chichón. Fíjate bien, la rima es on. Tanto vocal como consonante son iguales. Luego tenemos la rima asonante, que es cuando la rima se produce también en la última sílaba, pero solo riman las vocales. Veamos el ejemplo. Juan José confiaba poder verla en la ventana. Lo único que rima es la vocal A al final de cada verso. Cuando solo rima la vocal, estamos frente a una rima asonante. También hemos observado que algunos poemas usan letras al final de los versos. La letra indica la rima. Todos los versos con la misma rima van a tener la misma letra. Y el verso número 1 siempre va a ser la letra A. Ahora, se utiliza mayúscula para los versos de arte menor y se utiliza minúscula para los versos de arte menor. Y de acuerdo a la rima consonante, esta puede ser de diferentes clases. Acuérdate que la consonante es cuando riman vocales y consonantes. Tenemos la rima abrazada, cuando los versos terminan en A, B, B, A, ya sea de arte mayor o de arte menor. Van a escribirse las letras mayúsculas para los de arte mayor y minúsculas para los de arte menor. Encadenada o cruzada, cuando la rima se presenta AB, AB. Gemela, cuando la rima se presenta AA, BB. Y continua cuando la rima se presenta A. Es decir, que todos los versos tienen la misma rima. Esto solo aplica en la primera estrofa de cada verso para identificar su rima. Ahora analicemos los siguientes versos del poema A Margarita de Baile de Rubén Darío y aplicamos la ley del acento final y las licencias poéticas que correspondan y clasificamos los versos según su nombre. Veamos el primer verso. Esto era un rey que tenía. ¿Cuántas sílabas métricas? Contamos. Esto era un rey que tenía. Hemos utilizado la licencia poética de la sinalefa cuando unimos raum con toe, que según el número de sílabas, ¿qué tipo de verso es? Es un verso octosílabo. Por lo tanto, es un verso de arte menor. Veamos la siguiente. Un palacio de diamantes. Un palacio de diamantes. ¿Se ha utilizado alguna licencia poética? No es necesario. Y siempre nos ha quedado de 8 sílabas, un octosílabo. Una tienda hecha de día. Una tienda hecha de día. Hemos utilizado la sinalefa para que nos den siempre 8 sílabas, un octosílabo. Y un rebaño de elefantes. Y un rebaño de elefantes. Hemos utilizado también la sinalefa.
y el conteo nos da 8. Por lo tanto, también es un octosílabo. Un kiosco de Malaquita. Un kiosco de Malaquita. No hay ninguna licencia aplicada y se mantienen los 8 sílabas. Por lo tanto, un octosílabo. Un gran manto de tisú. Un gran manto de tisú. Ojo, hay solo 7 sílabas, pero la palabra final lleva tilde y es aguda. Por lo tanto, se ha aplicado la ley del acento final, donde sumamos una sílaba. A esas 7, ahora tenemos 8. Por lo tanto, es un octosílabo. Y una gentil princesita. Y una gentil princesita. Hemos encontrado una sinalefa al unir y nos ha dado un total de 8 sílabas. Por lo tanto, también es un octosílabo. Luego tenemos el siguiente verso. Pero aquí hubo un error. En el poema original es un solo verso. Tan bonita Margarita. Por lo tanto, vamos a eliminar el de abajo porque no van separados, van unidos. Aquí hubo un error. Entonces, tan bonita Margarita dividida en sílabas. Tan bonita Margarita. Nos da un total de 8 sílabas y no se ha aplicado ninguna licencia. Pasamos al último verso. Tan bonita como tú. Tan bonita como tú. Ojo, la palabra tú lleva tilde, por lo tanto es aguda. Y aplicamos la ley de acento final cuando sumamos una sílaba. De esas 7, sumamos una y nos dan 8. Por lo tanto, tenemos también un octosílabo. Espero que hayas entendido hasta aquí cómo se hace la métrica de los poemas. Consolidación. Página 44. Actividad número 5. Leamos el siguiente poema. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mario Benedetti. Ahora resolvamos en el cuaderno. Conozcamos a Mario Benedetti, poeta, novelista, crítico, dramaturgo y cuentista uruguayo. Fue parte de la generación del 45. Su primer libro de poemas es La Víspera Indeleble, que se publicó en 1945. Resolvamos en el cuaderno. Recuerda, en el cuaderno vamos a escribir el nombre de la guía de la semana, así como la actividad y el número de página que estamos trabajando. Literal A. Nos dice que contemos el número de sílabas de las primeras 2 estrofas de los versos para que contemos y veamos qué tipo de versos son, a qué tipo de arte pertenecen. Comenzamos el conteo. Mi táctica es.
Aplicamos una sinalefa y nos da un total de 4 sílabas. Mirarte. Hay un total 3 sílabas. Aprender como sos. Un total de 6 sílabas. Quererte como sos. Un total de 6 sílabas. Mi táctica es. Un total de 4 sílabas. Hablarte. 3 sílabas. Y es escucharte. 4 sílabas. Construir con palabras. 6 sílabas. Un puente indestructible. Total, 7 sílabas. Como las sílabas que nos han salido van de 3 a 7 sílabas, ¿qué tipo de arte son estos versos? Correcto, de arte menor. Pasamos a la siguiente. Literal B. La licencia poética en los versos de la tercera estrofa es. Veamos mi, ta, ti, ca. Ca es. Hemos aplicado una sinalefa. Quedarme en tu recuerdo. Hemos aplicado otra sinalefa. Pero quedarme en vos. Otra sinalefa. Por lo tanto, hemos aplicado la sinalefa. Veamos literal C. Los versos subrayados tienen sílabas métricas. ¿Cuántas sílabas métricas tienen los versos subrayados? No sé cómo ni sé. Tienen 6, pero la palabra final es aguda. Por lo tanto, se le suma 1 y tiene 7 sílabas. Veamos el siguiente. Para que entre los dos. Tiene 6 sílabas, pero la palabra final es dos. Una aguda. Por lo tanto, de igual forma, le sumamos 1 y nos da 7. Por lo tanto, los versos subrayados tienen 7 sílabas métricas. Vamos a la siguiente actividad. Resumiendo, en el cuaderno tenemos literal A, que en las 2 primeras estrofas los versos son de arte menor. Literal B, que la licencia poética en los versos de la tercera estrofa es la sinalefa. Literal C, que los versos subrayados tienen 7 sílabas métricas. Y vamos a literal D. Elaboremos un cuadro comparativo de las tácticas y las estrategias. Vayamos al poema y sacamos la lista. Cada vez que diga mi táctica y cada vez que diga mi estrategia. Y nos da el siguiente consolidado en un cuadro comparativo. Tácticas. Mirarte, aprender y querer. Hablarte y escuchar. Quedarme en tu recuerdo y ser francos. Y su estrategia es que al final lo necesite. Literal E. ¿Cuál es la visión del amor de pareja que se refleja en el poema? Es un poema muy hermoso que habla sobre el amor de parejas y sobre todo de aspectos muy importantes, como por ejemplo, ser sinceros y comunicativos. Son las bases de una buena relación de pareja, la sinceridad y la comunicación. Literal E. ¿Qué se interpreta en el texto destacado en negrita? ¿Recuerdas el que estaba destacado en negrita? ¿Qué interpretas? Ser franco y que también ella sea franca. Se interpreta que
Quiere claridad y franqueza en la relación. Como dijimos antes, una visión de amor donde hay sinceridad y comunicación. Tarea. Actividad en casa. Investiga qué es una metáfora y escribe algunos ejemplos en el cuaderno. Investiga qué es la intención comunicativa. En tu cuaderno debes copiar lo que es una metáfora y algunos ejemplos. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una figura literaria o retórica que establece una relación de semejanza entre dos términos, uno real y otro imaginario, y alguna cualidad que tienen ambos. Recuerda, la metáfora es una comparación entre un elemento real y un elemento imaginario. Veamos algunos ejemplos. Las perlas de tu boca. El elemento real sería la boca. El elemento imaginario, las perlas, que en este caso las está comparando a los dientes. Los lazos del campo. El elemento real es el campo y el elemento imaginario, los lazos, que lo está comparando con las flores. Las farolas del cielo. El elemento real es el cielo, el elemento imaginario que tiene farolas, que las compara con las estrellas. La barca de mis sueños. El elemento real es que sueña. ¿Y dónde lo hace? El elemento imaginario es una barca, que la compara con la cama. La intención comunicativa es lo que pretendemos lograr al comunicar algo, ya sea preguntar, informar, convencer, pedir o contar. Eso es la intención comunicativa. Espero que tomes nota en el cuaderno y presentes esta tarea. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima semana.